Buenos días muchachos, bienvenidos a esta clase nueva del grupo de interés de JavaScript, ¿cierto? De la Universidad Adventista, Facultad de Ingeniería. En esta clase vamos a estar revisando el tema de los condicionales en JavaScript, así que vamos a abrir nuestro editor de código preferido y vamos a empezar a revisar algunas cositas. Mm. Bueno. De manera rápida, ¿cierto? Ya suponiendo que ustedes tienen creado su archivo HTML, ¿cierto? Vamos a crear la estructura, muy sencillo, con los atajos que tienen sus IDEs. Creo que en Visual Studio lo pueden hacer así también, HTML 2.5, y le dan Tab y les va a crear pues su estructura ya base eh, lista para utilizar. Ya, estos metadatos ya saben que no son precisamente relevantes para nosotros en este momento. Sí tienen su uso, pero no abarcan no abarcan pues en el rango de este curso. Entonces, podemos omitirlo por el momento. Y nosotros estamos manejando el idioma español. Así que vamos a cambiar eso aquí también. Ok. Como título pongamos a nuestra página condicionales. Acá vamos a agregar un body. En el body vamos a agregar un título, ¿cierto? Un H1 que nos diga em, estos son los condicionales en JavaScript. Listo. Ahora, ya que tenemos nuestra página, digamos, nuestro HTML creado, vamos a revisar en el navegador a ver si todo está correcto y podemos abrirlo. Yo en mi caso guardé mi archivo en una carpeta en el escritorio llamada condiciones y vamos a verificar si que todo esté correcto. A ver, voy a abrirla acá en esta ventana que tengo acá. Eso, listo, ya estamos en marcha. Entonces, ahora vamos a trabajar de una manera un poquito distinta. ¿Se acuerdan cuando antes acá en el body usamos la etiqueta script? Eso es lo que hacíamos antes y aquí escribíamos, digamos, el código de JavaScript que queríamos hacer. Em, Vamos a utilizar mejor vamos a ya empezar a meternos con buenas prácticas y generalmente no se tienen revueltos el código HTML con el JavaScript. No es muy conveniente. Generalmente siempre se tienen las cosas por separado porque una página que sea grande y tenga, pues, digamos, todos sus vistas ya bastante definidas, es un código HTML extenso. De igual manera, una página que sea muy interactiva tiene un JavaScript extenso, entonces generalmente no tenemos nada revuelto. Y aparte porque hay gente que se dedica solamente a vistas, gente que se dedica solamente a JavaScript, entonces todo por separado se ve mucho más bonito. Entonces, para eso vamos a tener las dos cosas en un archivo separado. Entonces vamos a crear un nuevo archivo en la misma, ahí ya en la misma carpetica. Es importante que estén en la misma carpeta. Eso es muy importante. Tienen que estar todos en la misma carpeta. Entonces vamos a hacer una que diga condiciones. Pero en vez de .html vamos a usar ahora la extensión .js, que es digamos, la extensión de JavaScript. Entonces ya tenemos nuestro JS. Listo. Ahora, ¿cómo nosotros lo conectamos con nuestra página? Sencillo. Aquí en Script vamos a usar un atributo llamado src y fíjese que por ejemplo mi editor me lo muestra una vez y ya seguimos conectándolo. Digamos que acá en la página él va a llamar a nuestro archivo condiciones, lo va a importar, es decir, lo va a utilizar como si fuera suyo y ya vamos a tener nuestro script corriendo. Ahora vamos a ver si esto es verdad. Vamos a hacer algo sencillo. Un prompt que nos diga, a ver,
un prompt que nos diga funciona. Eso. Vamos a revisar si esto está correcto. Efectivamente, ahí nos da nuestro prompt funciona y no tenemos ningún problema. Bueno, entonces muchachos, empezamos con las condiciones. Una condición, pues digamos, es muy sencillo, ¿cierto? Poniendo ejemplos prácticos, digamos que la palabra se explica por sí misma muy bien. Bueno, muchachos, qué pena la interrupción. Continuamos, ¿cierto? Entonces vamos a estar revisando las condiciones. Vamos a ver un momentico la documentación de JavaScript, a ver qué nos dice sobre las condiciones. A ver si miramos un poquito la estructura antes de empezar a codear. A ver. Vamos a cambiar esto así. Bien, eso sí. Bueno, entonces muchachos, aquí podemos ver, digamos, la estructura básica de una condición en JavaScript, ¿cierto? Tenemos la palabra reservada if, entre paréntesis vamos a meter, digamos, la condición, ¿cierto? Ya sea una comparación o generalmente siempre es una, bueno, sí, siempre es una comparación, de alguna forma. Aquí vamos, dentro de llaves, ¿no? Vamos a poner el código a ejecutar después de que esa condición se cumpla, ¿cierto? Y pues si no pasa esa condición, ejecutamos otra cosa. Entonces vamos a revisar cómo sería esto en código. Siguiendo con la línea de ejercicios basados en notas, en promedios y calificaciones, hagamos un enunciado para nosotros eh, seguir pues esa línea, todo muy parecido. Entonces, vamos a hacer un enunciado en el que diga, pídale al usuario. Puede ser 3 notas, vamos a hacerlo con 3 para que sea práctico. Calcule su promedio y si sacó más de 3, ganó. Si no, perdió la materia. Muy sencillo. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Sería pedir las notas, ¿cierto? Esto lo hacíamos muy sencillo, vamos a hacerlo con un prompt, ¿sí? Muy sencillo. Entonces vamos a pedir las notas. Nota 1 es igual a prompt, ingrese la nota 1. ¿Cierto? Recuerdan que el prompt recibe por parámetro strings, así que nosotros tenemos que hacer la respectiva conversión con la función parsefloat para que podamos utilizar ese dato como número y no tengamos inconvenientes con eso. Entonces, vamos a copiarnos esto de acá y cambiemos nota 2, nota 3. Nota 2 y nota 3. Listo. Entonces, siendo que tenemos nuestras notas, faltaría calcular nuestro promedio, ¿cierto? Si tenemos una variable promedio que sea igual a las notas 1, 2 y 3. Y esas notas vamos a dividirlas entre 3. Chévere. Listo, muchachos. Entonces, vamos a construir nuestra primera condición. Usamos la palabra reservada if, ¿cierto?
Y aquí es donde vamos a meter nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Hombre, si tiene un promedio mayor a 3, el estudiante ganó. ¿Eso cómo lo podríamos representar? De la siguiente manera. Si promedio, cierto que nuestra variable en cuestión es mayor a 3, pasa lo siguiente. Podemos abrir llaves aquí y decir con un alert, ¿cierto? Recordemos que alert era es digamos, como lanzamos los mensajes en pantalla. O bueno, usemos mejor el document write, ¿cierto? Que es un poquito más para que quede registrado ahí en el HTML de la página. Decir, usted ganó la materia. Listo. Ahora, si no pasa esto, ¿qué pasa entonces? Si yo no saqué más de 3 es porque perdí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un document write que diga, perdiste. Carita sad. Listo. Eso. Entonces vamos a probar nuestro código a ver qué tal funciona. Volvemos acá, ingresamos la nota 1. Digamos que empezamos con todos los ánimos y sacamos 5. De pronto nos dio flojera, sacamos 2 y sacamos un 3.5. Usted ganó la materia. Todo chévere. Vamos a ver. Aquí hay un problema. Vamos a probar otra vez. Estoy corrigiendo el tema de que si vieron los caracteres raros que habían ahí, vamos a ver si ya es eso. Eso. Había unos caracteres raros, era porque tenía un error en el HTML y no había cerrado la etiqueta. Por eso aparecían caracteres raros. Bueno, entonces muchachos, listo. Ya tenemos nuestro mensajito. Usted ganó la materia. Muy bacano. Ya, pero ahora, ¿qué pasa? Esto ya tenemos nuestra estructura básica, pero ¿qué pasa si de pronto queremos hacer algo interesante y nosotros queremos hacer varias condiciones y que estén conectadas? Porque no solamente yo puedo decir si pasa esto bien y si pasa esto otro no. Hay otra estructura muy interesante que se llama el else if. Este else if hace lo siguiente. Siguiendo la semántica, básicamente es si no pasa esto, pero pasa esto, ¿ya? Y podemos meter otra condición y vamos a hacerlo interesante. Vamos a decir que los estudiantes que tengan un promedio mayor a 4.5 tienen excelencia. Entonces, ¿yo cómo haría eso? Esto ya no sería mayor que 3, sino que sería mayor a 4.5, ¿cierto? A ver, van a tener, usted ganó la materia con excelencia académica, pongámosle acá. ¿Cierto? Listo. Ahora, ¿qué pasa si de pronto yo no saqué más de 4.5, sino que saqué más de 3? Es mayor a 3. Vamos a ver qué pasaría aquí. Bueno, vamos a decir que ganaste la materia. Listo, chévere. Ahora, si no pasaron ninguna de estas dos, es porque perdí. ¿Cierto? Vamos a revisar. Ahora, si no pasaron ninguna de las dos, un document.write. Y usted, bueno, perdiste. Listo. Entonces vamos a testearlo a ver si esto está bien. Volviendo acá, para decirlo así, vamos a sacarnos 5, vamos a sacarnos 4, vamos a sacarnos 4.8
usted ganó con excelencia académica. 3, 4, 3, 5, ganas la materia. 3, 1, 2, perdiste. Es muy sencillo, ¿cierto? Y así es, digamos, la estructura básica de cómo funcionan las condiciones. Ahora, ¿qué pasa? Claro, cabe destacar que el else if yo puedo poner cuantos quiera. Yo acá puedo poner otro else if tranquilamente y, y me va a funcionar sin ningún problema. Son infinitos. ¿Ya? Cuanto yo quiera puedo colocar y ahí puedo hacer anidadas las condiciones. Ahora, ¿qué pasa? Que pasa algo interesante, muchachos, y es que yo en las condiciones puedo hacer condiciones, digamos que puedo usar operadores eh, propios de las tablas de verdad, ¿cierto? Recordemos que el fundamento de los condicionales son las tablas de verdad. Entonces, revisemos un ratico las tablas de verdad. ¿Recuerdan en bachillerato cuando vimos eso? A ver, aquí están. Fíjense que en las tablas de verdad, viendo muy por encima, tienen, o sea, en lo que se trataba era de revisar qué pasaba con los distintos estados que podrían tener las proposiciones. ¿Ya? Y aquí hacíamos un conjunto de operaciones y nos daban verdadero o falso dependiendo. Entonces, estos fenómenos también se dan acá en los condicionales, ¿cierto? De una manera muy interesante. Por ejemplo, fíjense que aquí hay un problema. ¿Cómo podría yo explotar este código y que me diera algo sin sentido? Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que la persona que nosotros estamos calculando su promedio es un poquito despistada y resulta que en vez de escribir 5 escribió 55, ¿cierto? Escribió después 4 8 y después 3. Dice, usted ganó con excelencia académica, pero vamos a ver cuánto es ese promedio. Viendo acá en consola, ¿cierto? El promedio es de 20. Y las personas académicamente no pueden sacar un promedio de 20 porque las notas van hasta 5, ¿cierto? Entonces el programa no tiene ningún error, pero esto en la vida real no tiene ningún sentido. Entonces, ahí está lo interesante, muchachos. Recuerden que puede que el programa funcione muy bien y sin embargo estar todo erróneo. Entonces, este es uno de esos casos. Ahora, ¿cómo arreglamos esto? Hay que poner un límite, ¿cierto? Nosotros tenemos que establecer un límite de que las notas van desde 0 hasta 5. Ahora, podría hacerlo yo acá validando la entrada, ¿cierto? Poniendo acá que si de pronto pone un número equivocado, no lo valide. Pero en este caso, como no hemos llegado allá, para eso se usan otras herramientas, vamos a hacerlo acá de la siguiente manera. Vamos a utilizar un operador que se llama AND y, ¿cierto? Que acá en JavaScript denota de la siguiente forma, usando este símbolo de aquí, los dobles ampersand o las i latinas. Entonces, ¿qué es este i? Aquí él va a comparar proposiciones, perdón, dos proposiciones y el y solamente funciona si ambas son verdaderas. Vamos a ver aquí. And, or y sort, que son los operadores. A ver, aquí dónde están. A ver, este está interesante. A ver si se alcanza a ver ahí. Muchachos, vean, estas son las operaciones que se realizan en los condicionales. El not lo que hace es negar, ¿cierto? El not es una negación, es decir, que si yo... A y Y son proposiciones en este caso. Mentiras, A solamente es una proposición. Entonces, el not aplica si yo le paso, por ejemplo, un valor, bueno, también recordar que 0 y 1 son falso y verdadero, ya se representan así en computación. Entonces, si yo hago not 0, me da 1, y yo hago not 1, me da 0. ¿Ya? Esto es negación, es decir, yo invierto su valor de verdad. Entonces, por ejemplo, si yo
cojo una verdad y la niego, se convierte en una mentira. Pero si yo digo que esa mentira es porque es verdad, ¿cierto? Así funciona. El AND funciona de la siguiente manera. Es un valor de comparación. Tiene dos entradas. Esto compara dos proposiciones y hace lo siguiente. Por ejemplo, el AND, la única manera que funcione, fíjense que acá está el resultado. Por ejemplo, si pasa la proposición A, si no pasa la proposición A y tampoco pasa la proposición B, esto no es verdad. Si no pasa la proposición A, pero sí la proposición B, esto tampoco es verdad. Y viceversa tampoco es verdad. La única manera de que el I sea verdad es que las dos pasen. Y esto tiene sentido porque es que tú dices, o sea, es cuando tú dices, si pasa tal cosa, pero también pasa esta otra. O sea, el I es de inclusión, estás incluyendo. Pasó esto y también esto otro. Cosa que no pasa con el O. Por ejemplo, en el O, la única manera de que no sea verdad es que ninguna de las dos pase. ¿Ok? Es decir, a ver, no pasó la A, tampoco pasó la B, no pasó ninguna. Pero aquí el O dice, ok, pasó la A, no pasó la A, pero sí pasó la B. Ok, está bien. ¿Ya? Pasó la A, no pasó la B, está bien también. Y pasaron las dos, también está bien. Porque es o sea, si pasa una cosa o la otra. Es decir, con una sola cosa que pase, ya me basta. Ya, con una sola que pase, ya me basta. Y el SOR, que es es un o estricto, es decir, la única forma de que pase es que solo la única forma de que sea verdad, perdón, es que una de las dos pase. Entonces, muchachos, yo sé que es algo enredado, ya sé que los tengo un poquito como, como enredado de tanto hablar y tanto número, pero ya en la práctica se va a evidenciar mucho más. Entonces, voy a utilizar mi operador y para yo establecer el límite, por ejemplo, aquí yo diría, ok, si es mayor a 4 o 5, gano con excelencia, pero tiene que ser menor a 5, ¿cierto? Porque no existen notas que sean promedios ni notas que sean mayores a 5. Entonces yo digo, promedio es menor o igual a 5. ¿Ven? Entonces la única manera de que esto pase, ya que, fíjense, solamente esto va a pasar si el promedio es mayor a 5, pero también menor o igual a 5. ¿Ok? Es mayor a 4,5 y menor o igual a 5. Listo. Chévere. Ahí ya yo tengo establecido mi límite y ¿qué pasa? Que si por casualidad el promedio llega a dar 6, eso no se va a dar. Porque sí es mayor a 4 o 5. 6 sí es mayor a 4 o 5, pero no es menor a 5. Entonces, listo. Chévere ahí. Ahora, listo. El promedio es mayor a 3. Yes, ganó la materia. Y si no, pues listo. Ahora, aquí pasa algo interesante. Vamos a probarlo a ver cómo funciona hasta el momento. Supongamos que yo quiero acá números random. Ganaste la materia. A ver cuánto dio promedio. Aquí pasa algo interesante, muchachos. Esto es lo que quería romper. Fíjense que yo acá establecí el límite, ¿cierto? Aquí. Entre mayor a 4,5 y menor a 5. Pero ¿y por qué me está diciendo que gané la materia? Aquí está entrando acá, en ganarse la materia. ¿Por qué? Porque acá esta no tiene, digamos, un rango establecido. Esta yo digo mayor a 3. Y mayor a 3 tiende al infinito, ¿cierto? Entonces él dijo, bueno, no entró esto acá. No entró esta, ¿cierto? Porque no cumplo con los requisitos, pero esta me dice que mayor a 3. Bueno, todo bien, paso. Entonces en esta también hay que establecer el límite. Por ejemplo, en esta tendríamos que hacer que sea mayor a 3 y a su vez también sea menor o igual a 4,5. ¿Ya? Vamos a probar a ver qué pasa ahora. Perdiste. Ahora sí, ya tenemos corregido nuestro error del límite
hacia el infinito positivo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tampoco puedo tener notas negativas. Vamos a ver qué pasa si yo pongo aquí menos, menos, menos. Igual me sigue funcionando y dice perdiste. Vamos a ver acá cuánto da el promedio. Promedio en este caso me da menos 3428. Yo metí números random. Y me dice que perdiste, pero ¿por qué? Si yo no puedo tener números negativos como promedio, también hay que establecer el límite por debajo. Entonces yo tengo que decir acá, de nuevo, else if, pongo otra condición y digo si es, si el promedio es menor a 3, pero también tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? O bueno, mayor o igual en este caso. También tiene que ser mayor o igual a 0 para que yo pueda perder. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a meterle números negativos, a ver qué pasa. No pasa nada. Y el promedio es menos 89.000, no sé cuántos. No pasa nada, no entró por ninguna de ellas entró porque es un número negativo, eso no cuenta como promedio, así que no vale. Ahora, para hacerlo más interesante, colguemos un else acá que dice que si no es que no es ninguna de estas, hagamos un document write y diga ingresaste datos inválidos. Listo. Vamos a revisar. ¿Qué pasa ahora? Vamos a hacerlo con números grandes. A ver qué pasa. Listo. Yep. Ahí está. Ahí es como establecimos nuestro límite. Y eso se llama, de pronto el profesor John ya se los dijo, validación de datos de entrada. Es hacer esto a prueba de tontos. Porque a nosotros, pues una persona no tendría por qué meter un 6 ni tendría por qué meter un número negativo, pero por si acaso, porque se puede uno equivocar, ya está esto validado y le dice a la persona que, hombre, de pronto se equivocó metiendo las cosas, así que por favor los ingrese bien. ¿Ya? Entonces, así funcionaría los condicionales y también sus operadores. Vamos a hacer un ejemplo con el OR. Vamos a ver cómo lo haríamos con OR. Un ejemplo con OR puede ser... mm, 2000 años más tarde. bueno, no se me estaba ocurriendo nada así muy práctico, pero vamos a hacer algo aquí que no es nada práctico, pero solo para el ejemplo. Coloquemos acá esto entre paréntesis. Aquí así. Y hagamos una comparación con el OR. El OR, su operador es la doble barra. Esta de acá, la doble barra es el OR en JavaScript. Yo puedo hacer lo siguiente. OR, fíjense, aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Aquí pasa algo interesante. Si yo, vamos a reemplazar esto acá, que no diga usted ganó, sino usted tiene excelencia académica. Esto aquí. Bueno, listo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo excelencia académica, también gané la materia, ¿cierto? Entonces, basémonos en esa premisa. Si yo tengo excelencia académica, también gané la materia. Entonces, como yo gané la materia, antes lo teníamos que para ganar la materia era de 3 a 4 o 5, y de 4 5 a 5 era con excelencia. Entonces, ¿pero qué pasa? Que puede pasar esta, ¿cierto? Puede que yo tenga de 3 a 4 o 5, o también puede pasar que yo tenga de 4 o 5 a 5 y también gané la materia. ¿Ok? Puede pasar cualquiera de las dos. Ya. Entonces, vamos a invertir esto también. Y
vamos a colocarle aquí un if, solamente if. ¿Por qué solamente if? Porque si yo dejo aquí else if, si esto pasa, no va a entrar acá. Ya, porque esto solamente pasa si esto no pasa, pero si esto pasa, pues no va a entrar acá. Yo lo que quiero hacer es que de pronto, esto pasó, ok, y esto pasó y él me va a pintar que usted tiene excelencia académica, pero si también llega a pasar esto de acá, pues que gane la materia, es decir, que me pinte las dos. Entonces vamos a revisar si esto funciona. Tiene un error en la línea 26. Vamos a revisar, a ver. Ah, ok, dejé esto a mitad. Vamos a borrar esto. Ahora sí. Vamos a otra vez a ingresar nota 1. Vamos a ingresar 4, 4.5, 4.8. Me dice que gané la materia. A ver, aquí hay un problema. ¿Cuál es el promedio? Vamos a ver el promedio cuál es. Ah, ok. Es que está justico en el límite. Vamos a hacer 4.5, 5, 4.8. Ahora sí me hace lo que yo quiero, que me diga, usted tiene excelencia académica y también ganase la materia. ¿Ven? Entró por las dos. Ya, acá en este caso el promedio nos dio, ¿cuánto? 4.7. Ya, y entró por las dos. En este caso estoy usando el OR. ¿Ven? Así es como funcionaría el OR. Si tengo entre 3 a 4.5, o también puede ser que tenga entre 4.5 a 5, igual manera gané la materia, aunque no tenga excelencia. Entonces, así funciona el OR. Y bueno, muchachos, así funcionan los condicionales, digamos, con esta estructura, los condicionales tradicionales. Ahora bien, pueden pausar el video y practicar un ratico. Ya sería la idea. Entonces vamos a devolver esto como estaba, para que no se vea tan poco práctico. Entonces, muchachos, eso fue todo por esta clase, bastante cortica. Tienen que, como les digo, practicar para interiorizar estos conocimientos. ¿Ya? En el chat del curso voy a dejarles un ejercicio para que lo realicen y podamos revisarlo de manera rápida en la clase. Ya, pero si logran ver este video y tienen tiempito de hacerlo, yo se los dejo en el chat y lo revisamos mañana. Y bueno, algún premio damos o algo. Nos vemos en la siguiente clase.